Lectura del día de hoy, Seminario Fundamentos de Ética Profesional. En asuntos penales, la intervención del abogado es de tomar en cuenta según que se trate de la acusación o de la defensa. Como coadyuvante de la inculpación que se plantee, el más elemental sentimiento de equidad exige que sus gestiones, en cuanto se refieran al castigo del inculpado y resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados con el delito, sean hechas sin ensañamiento ni exageración. Cualquier exceso en uno u otro sentido está en desacuerdo con la misión justiciera del profesional. En este punto preciso es sobreponerse tanto a las exigencias reivindicativas de la parte ofendida como a las propias sugestiones de un celo exagerado por la reparación, capaces de inducir a abultar o tergiversar los hechos a intento de que las cosas resulten para el reo peores de lo que realmente son. No menos delicado es el papel de la defensa. Por grave u odioso que fuere el delito cometido, no hay vergüenza en aceptarla, pues la gravedad u odiosidad del hecho no es razón para que el reo quede privado de hacer valer en su disculpa o para la disminución del castigo todas las circunstancias que le favorezcan. Cuando importa la sociedad es que Cuanto importa a la sociedad es que no queden impunes los delitos, pero lejos de tener interés en que el castigo se extienda más allá de la medida legal, cifra su empeño en que tal cosa no suceda. A esto obedece la institución de la defensa de oficio para el caso en que el enjuiciado carezca de recursos con que pagar a quien le defienda. Lo censurable en el defensor es que se empeñe en obtener a todo trance la absolución del enjuiciado, a pesar de que conste de modo seguro su culpabilidad. Quien entiende que su oficio es siempre ese, alcanzar de la liberación del reo, va ciertamente descaminado, pues antes bien sus esfuerzos en ese sentido, cuando la inculpabilidad no fuere en buena tesis sostenible, son de todo punto reprochables, porque primero, que el interés privado, la lástima y otros estímulos particulares que a la liberación induzcan, está el supremo interés social que demanda que se haga efectiva la pena, así para el restablecimiento del orden del derecho perturbado con el delito, como para la enmienda del delincuente y la prevención de futuras transgresiones para la ejemplaridad del castigo. Esto no quiere decir, con todo, que en los casos de patente delincuencia haya de ser abandonado el reo al pleno rigor de su desdichada suerte. Siempre la intervención del defensor puede ser muy útil, ya que para procurar que la pena se reduzca a sus justos límites, alegando y comprobando las atenuantes que procedan, ya para conseguir alguno de esos favores que dentro del orden legal sean obtenibles, como la conmutación y aún la suspensión de la pena. Punto de suma importancia es el referente al interés material en que se relaciona con el ejercicio de la profesión. En el particular preciso, es confesarlo, de muy antiguo ha prevalecido el concepto desfavorable en cuanto a la probidad de los abogados, imputándoseles falta de escrúpulos en el ajuste de sus cuentas con los clientes y la mala fe en el tratamiento de los negocios movidos por la codicia. La literatura abunda en epigramas y pullas que ponen de manifiesto la prevención popular de que contra ellos existe en la opinión popular. Con todo ello, ha habido indudablemente no pocas exageraciones, porque nunca han dejado de existir multitud de personas forenses de perfecta honradez. Por una parte, los abusos que en estos particulares a veces se notan no forman excepción respecto a las otras profesiones, pues en todas siempre se han cometido y a diario se cometen irregularidades que por desgracia es un poco elevado todavía. Pero es deber de las nuevas generaciones de abogados reaccionar contra el estado deprimente de los espíritus, emprender el camino de la vida profesional teniendo por delante un alto ideal de ella que la dignifique y realce en todo sentido, no aferrarse a la mezquina tarea de levantar la fábrica de su fortuna sobre la ruina de la conciencia. Además, hay que amar su profesión porque si no se la ama, no se estima y no es estimada. Con facilidad se prostituye. Aún desde el reducido punto de vista del provecho material son desechables como medios de prosperar las prácticas abusivas en los negocios, puesto que la mala reputación que con ellas se crea la persona le va haciendo el vacío alrededor de su bufete y ocasionándole dificultades a cada paso hasta llegar no pocas veces a producirle completa anulación profesional. En cambio, cuando a la competencia técnica se unen cualidades de integridad y perfecta corrección en el proceder, se ve en camino de labrarse una posición distinguida y hasta de allegar un caudal que no alcance mayores proporciones, baste para vivir con desahogo en esa dorada medianía, celebrada por el poeta tan del gusto de los espíritus superiores, quienes comprenden que la vida es para ser empleada en algo mejor que amontonar riquezas.
Domina en algunos la preocupación de que la abogacía es dada a torcer el sentido moral a causa de la necesidad que impele a defender el pro y el contra de las cuestiones según las exigencias del caso, de suerte que va desarrollándose en la persona cierta ingeniosidad sofisticada perjudicial al recto discernimiento. Pero si bien la observación muestra que no faltan ejemplos en que cierto modo autoricen ese desfavorable concepto, cuando ellos ocurren, el hecho debe mirarse no como vicio inherente a la profesión, sino como desviaciones de su legítimo ejercicio a causa de la defectuosa preparación ética del profesional, puesto que siempre es posible dentro de un severo régimen de disciplina interior mantenerse en el debido temple del alma para resistir las torcidas sugestiones del interés o para no ceder a los compromisos de la amistad o de la clientela. La necesidad de satisfacer las exigencias de procuraciones que se desempeñen a sueldo fijo, como las correspondientes a casas de comercio, bancos u otras empresas de extenso círculo de negocios, es uno de los inconvenientes que en la profesión se presentan, debido a que el procurador o apoderado tiene que hacerse cargo a veces de asuntos que no admiten buena defensa. Por eso importa mucho que al aceptarse el puesto no se haga a modo incondicional, sino bajo prudentes reservas, para que cuando sobrevengan litigios de esta naturaleza haya posibilidad de eximirse de intervenir en ellos o de evacuarlos por medio de transacción o arbitramiento. El empeño en obtener el triunfo de determinada causa puede hacer incurrir al abogado en algunos defectos de argumentación como la sutileza y el intencionado falseamiento de la verdad. Es particularmente en los alegatos y como recurso estratégico en el debate, donde esto último tiene más frecuente empleo, sea desfigurando las ideas de estos procederes, lejos de mejorar la condición de la parte que de ellos echa mano, más bien la perjudican, porque como el juzgador orienta su criterio, no según las alegaciones de los interesados, sino conforme a la resultancia de los autos, al descubrir la inexactitud en que se incurre, no puede menos de prevenir su ánimo contra quien pretende de mala manera fundar un derecho o sentar un punto de apoyo favorable. Cuando el negocio que se patrocina al gusto de sí mismo produce los elementos necesarios a su defensa, da aliento al abogado, facilita su tarea y le proporciona abundantes recursos de buena fe, buena ley, para llevar a feliz término su empresa. Las habilidades, sutilezas y artificiosas argumentaciones están fuera de lugar. Ellas nunca deben ponerse en planta por ser procedimientos malsanos, allí menos. Estos son recursos desesperados de que suelen valerse personas sin escrúpulos para ver suplir la falta de legítimos medios de combate cuando el negocio patrocinado no es de buena calidad o no se sabe sostenerlo en el terreno del derecho debidamente entendido. El correcto ejercicio de la abogacía, a más de competencia y honradez, requiere de parte de quien la profesa formas cultas en el trato general y especialmente con sus colegas y con las autoridades de cualquier orden a que tenga que dirigirse por razón de los asuntos que estén a su cuidado. Expresiones duras, invectivas y demás excesos de lenguaje nunca mejorarán las malas causas y antes son susceptibles de comprometer el buen éxito de una que se presenta bajo favorables auspicios, por la antipatía y hasta prevención con que no proceden, menos de mirarse por las gentes los actos de violencia o descomedimiento que se ejecutan. La defensa de un derecho gana mucho, en cambio, cuando un razonar inteligente se junta, forma cortés, mesurada, que no desdiga un punto de la buena educación, porque no debe olvidarse que en los negocios hay más sentimiento de lo que generalmente se supone. No existe persona alguna insensible a la benevolencia y cortesía. Maneras agradables y corteses zanjarán a veces dificultades mejor que el dinero. Lo dicho de ningún modo significa que el abogado deba conducirse con debilidad o tibieza en la dilucidación de los derechos que defiende, puesto que la energía y aún en ciertas circunstancias la tenacidad en el ataque o la defensa son necesarias, pero aunque así haya de obrarse, para ello no se requiere romper con las normas de urbanidad en momento alguno. Por otro lado, el ímpetu agresivo de celo desmedido por los intereses del cliente, que en ocasiones se muestran a intento de impresionar a favor de la causa que se patrocina, son de mal gusto y traiga a la memoria la incisiva expresión del satírico romano, de que los abogados ponen en alquiler sus risas y sus palabras. Grave falta contra los deberes de compañerismo es la denigración contra colegas por malevolencia, rivalidades o antipatía, y peor aún, cuando tenga por móvil el reprochable intento de atraerse la clientela ajena.
Antes bien, a pesar de las desavenencias o choques que entre abogados a menudo se producen a causa de los negocios en que intervienen, es preciso que en el seno de la confraternidad profesional todas las manos se estrechen con perfecta cordialidad. El celo en el manejo de los negocios es mirar como condición de la mayor importancia para obtener resultados favorables en cuestiones judiciales. No son raros los casos en que el pleito se pierde por no utilizar al abogado un término, no expresar en tiempo oportuno la prueba o no fiscalizar la recepción de alguna aducida por él o por la parte contraria. Porque el debate judicial aseméjese a una batalla, y sí, no basta con poner amplios recursos de combate, sino que es preciso saber usarlos a tiempo y estar alerta para contrarrestar los ataques del adversario. Perder un negocio por descuido es falta imperdonable. Con ello, a la vez que se causa un perjuicio de la parte, se burla la confianza que puso en su director, quien no puede menos que asumir toda la responsabilidad consiguiente a su culpa. Por eso, el celo o diligencia figura entre las cualidades que la moral del abogado exige de quien aspire a llegar dignamente la investidura de tal. Estas cualidades son en número de 5 y se especifican en la siguiente estrofa. Tener debe el abogado, como es su propio estado, probidad, honor y ciencia, cortesía y diligencia. La acertada gobernación del Estado, que es el objeto de la política como ciencia y arte, requiere de las personas que de ellas se encomiendan condiciones de saber, rectitud y carácter, que sean segura prenda de competente y fiel desempeño de las funciones que a su cargo estuvieran. En los departamentos del Ejecutivo, la actuación de los jurisconsultos es de suma importancia y casi indispensable por las diversas cuestiones de orden jurídico que con frecuencia ocurren y cuya conveniente solución exige especiales conocimientos de derecho general y de la legislación del país. No menos acentuada es la necesidad de poseer esos conocimientos para intervenir en el campo legislativo desde el momento en que, siendo como es la función del legislador gobernar por medio de la emisión de leyes, en él se requiere la necesaria aptitud para llevar a cabo sus trascendentales labores, cosa que solo es dable realizar a conciencia cuando existen en el seno de la representación nacional elementos bien ejercitados en la técnica de las leyes y conocedores de las exigencias de la administración pública. Otro aspecto del asunto, no menos interesante, es el relativo a la administración de justicia. Además de las aptitudes y condiciones comunes a quienes profesan el derecho, hay dos requisitos que son indispensables en el juez: rectitud e imparcialidad. Consiste la rectitud en proceder con firmeza y absoluta independencia en sus actos y resoluciones, a pesar de cuantos medios se pongan en acción a intento de torcer su criterio y doblegarle en determinado sentido. Ni halagos ni amenazas han de poder con él, pues en el hombre de bien el sentido de su deber habrá de mantenerse ajeno a los temores e indecisiones que son el tormento de los espíritus apocados. Mas es preciso no confundir la rectitud con la terquedad. Esta constituye un defecto, aquella una cualidad recomendable. La primera indica firmeza de carácter, la última estrechez de entendimiento. Por eso, el funcionario de justicia debe hallarse listo a rectificar cualquier error en que incurra, a suplir toda indebida omisión, tan luego como advierta una u otra cosa, siempre que exista la posibilidad de corregir por sí mismo el defecto, sin quebranto de la ley que regula los procedimientos. Lo que habrá de mirar no como mera condescendencia suya, sino como uno de los deberes de su cargo, para cuyo cumplimiento nunca hay que vaciar en poner de un lado toda consideración de vanidad o de amor propio. La imparcialidad implica el deber de igual tratamiento de parte de las autoridades judiciales a todos los litigantes que ante ellas comparecen, para lo que es preciso conservar el ánimo, ni preocupando a favor ni previniendo en contra de nadie, procurándose no mirar personas sino derechos, de modo que pueda siempre mantenerse por el juzgador en el fiel la balanza de la justicia. El juez ha de inspirar tal confianza por su integridad y altura moral que hasta la parte perdidosa en un pleito no puede menos que reconocer que lo resuelto en su contra, aunque esté encerrado en un sentir, es, con todo, la sincera expresión de una conciencia honrada, tributo a que es bien acreedora la virtud del juzgador, a veces heroica, que se afana, padece quebrantos y se consume en la sombra. Muy bien, vamos a terminar estas preguntas y concluiríamos la sesión de trabajo del día de hoy.